Carlos Viteri. Muchas gracias, compañera presidenta. Quisiera iniciar felicitando a Jimena por la iniciativa muy oportuna, necesaria, sobre un tema tan trascendental y un tema que no se reduce a la realidad ecuatoriana. Es un tema que tiene dimensiones globales, de tal manera que me parece absolutamente desatinado considerar que el fenómeno de la biopiratería o los casos de biopiratería pues son consecuencia de una suerte de irresponsabilidad del gobierno de la Revolución Ciudadana o algo que pues el gobierno lo ha permitido. Solamente vale recordar que las situaciones de biopiratería no son de los últimos 10 años. Es de hace mucho tiempo atrás. Podemos hablar de décadas, podemos hablar inclusive de siglos, desde los primeros exploradores europeos que fueron investigando, recolectando y que fueron poniendo sus nombres y en algunos casos que fueron más allá ya en términos de patentes. De tal manera que estamos hablando de un tema que no es de ahora, que no es un problema de ese gobierno, sino estamos hablando de un tema que hay que entenderlo en un contexto mucho más amplio y en dimensiones globales. Por ejemplo, si nosotros solamente recordamos la situación de la patente de ayahuasca, a partir de una estaca que fue extraída pues en una forma absolutamente clandestina de una huerta Siecopay. Estamos hablando aproximadamente de la década de los 70 y que posteriormente apareció patentado. O podemos hablar también de la patente que se obtuvo de la rana Epipedobates tricolor que habita en el noroccidente, en la zona noroccidental de nuestro país y que tiene propiedades sumamente importantes para la elaboración de una sustancia superior a la morfina. Y estamos hablando también de una situación que ocurrió en la década de los 80 aproximadamente. Pues en el caso de la ayahuasca se revirtió la patente por una movilización de nacionalidades y pueblos precisamente de nuestra Amazonía. En el otro caso aún se continúan en procesos, de tal manera que es un tema muy importante. No en vano, pues la misma Declaración del Río, la Convención de Biodiversidad, establece pues mecanismos identificando esta problemática. No en vano hay, por cierto, protocolos como el protocolo de Nagoya que efectivamente aborda esta temática y habla de los mecanismos internacionales de reclamo en caso de que se den este tipo de situaciones, entre otros aspectos. Por ese lado, yo creo que es sumamente importante esta resolución que incide en la necesidad de colocar en una preocupación como un tema de preocupación prioritaria de toda la sociedad y obviamente de las instituciones a fin de combatirlo. Y tenemos cuerpos legales, aquello que ha mencionado Jimena, Código Ingenius ya lo recoge. El día de ayer acabamos de aprobar en la Comisión de Biodiversidad el informe para segundo debate, en donde efectivamente pues nosotros incluimos disposiciones que regulan la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de esos recursos genéticos. Se regula justamente mecanismos a fin de evitar situaciones de biopiratería. Y de hecho, yo creo que es un gran esfuerzo, una voluntad política de proteger ese patrimonio de todos, inherentes a nuestra soberanía, pues el estudio que elaboró el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde, entre otros aspectos que ya se han mencionado, y quiero recalcar aquello de que de las 6.452 especies endémicas que tiene nuestro país, 17 ya constan en 128 patentes identificadas a nivel mundial, sin que éstas cuenten con permisos correspondientes de acceso a nuestro Estado. De tal manera que creo que es un momento oportuno, creo que la sociedad en su conjunto debe movilizarse
y hay iniciativas importantes de las instituciones del Estado y obviamente esta resolución fortalece ese proceso. Ingenios fortalece esos mecanismos de defensa de nuestro patrimonio y el Código Orgánico del Ambiente, que pronto pues esperamos aprobarlo, también apuntala esta situación tan importante, más aún cuando como país tenemos dentro de nuestro proceso el objetivo de pues ir hacia una economía del bioconocimiento, en donde todo ese patrimonio natural que tenemos resulta de crucial importancia para el presente y futuro de nuestro país. Muchas gracias, Presidenta.